Yo le agradezco mucho al doctor Ricardo Pasco, como usted sabe, académico distinguido y también embajador de México en Cuba en su momento, que hoy converse con nosotros. Doctor Pasco, bienvenido. Muy buenas noches, doctor. Gran gusto recibirlo. Oiga, pues, ¿cómo ven las cosas? Empezamos, si le parece, por el tema del BID. En este caso se une, después del que Nadine Gassman perdiera también la Panamericana de Salud, a otra candidatura que en el ámbito hemisférico México pierde. ¿Qué lectura tiene, doctor? La lectura inevitable, doctor, es que no hay una política exterior coherente con relación a la defensa, la articulación de las candidaturas que México estaría pretendiendo. Y particularmente lo señalo porque lo que se nota, por un lado, es la ausencia absoluta de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el esfuerzo de construir candidaturas coherentes y candidaturas viables para el ámbito internacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, quien manejó y promovió la candidatura en la Organización Panamericana de la Salud fue el doctor López-Gatell, no fue la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tan es así que el doctor López-Gatell estuvo presente en la votación que se realizó y donde protestó, como suele hacer la Cuarta Transformación, protestó en contra de la votación y pidió incluso que se repitiera, cosa que no se hizo porque todos los asistentes estaban absolutamente claros que había sido una elección transparente y que no había necesidad de la impugnación que estaba planteando México. Es decir, México jugó mal y es un mal perdedor. Y ha pasado lo mismo prácticamente con la candidatura ante el BID. No se sintió la presencia de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, el secretario de Relaciones está en Qatar, no está atendiendo este asunto, está, pues, si no jugando fútbol, por lo menos tomándose Promoviendo la mole. pues está tomando selfies en Qatar. Eh, y, y, eh, y quien aparentemente habría impulsado este asunto es el secretario de Hacienda, quien también hay que decirlo, fracasó absolutamente en el cabildeo. ¿Y cómo vimos esto? Y esto es relevante porque tiene que ver también con el fracaso de la reunión del Pacífico. Y es que Argentina y Brasil hicieron bloque en contra de México. Y quiero hacer un señalamiento que tiene un contenido histórico, pero hay que decirlo. Toda la gestión de Lula como presidente anteriormente fue dedicado, entre otras cosas, a bloquear la presencia de México en organismos internacionales y de promover a Brasil. De hecho, vimos a Lula en la reunión de la COP22 y no vimos al presidente López Obrador, por ejemplo, ¿no? Y escasamente una presencia mexicana furtiva. Entonces, México no tiene una política exterior hacia los organismos internacionales y por lo tanto no ha adquirido la confianza de un número importante de países para jugar un papel relevante a nivel internacional. Y hay que señalar que la táctica de México en ambos casos, en la Organización Panamericana de la Salud y en el BID, ha sido la promoción de una línea ideológica, más que una línea de desarrollo de propuestas para incluir al conjunto de las naciones en una visión de desarrollo. México promueve posturas muy ideologizadas y por lo tanto polarizantes y que tienden incluso
a cuestionar la presencia de Estados Unidos en esos organismos, siendo, por cierto, el contribuyente mayor en términos financieros de ambos organismos. Entonces, uno se queja del no quiero decir del dueño del circo, porque tampoco es cierto. Estados Unidos tenía el 30% del principal contribuyente, ¿no? Que es, pero de todas maneras, cuando tiene uno el 80% del voto de la membresía, incluidos países que están muy cerca de México, en teoría como Argentina, pues la verdad es que sí tendría uno que tomar nota. Y el comunicado de Hacienda que hoy ratificó el presidente, sí habla, embajador Pasco, de un mal perder casi patológico, ¿no? Es decir, si pierdo de todas maneras, como en la fábula uvas verdes, no me las quería comer. O sea, un desprecio por el BID o por las reglas y el funcionamiento de esa institución impropias de alguien que compite y espera pues ganar en buena lid, esto que en inglés llaman el fair play. Exactamente. Incluso diré que en contrasentido a lo que dijo la Secretaría de Hacienda, el propio Gerardo Esquivel habló muy bien del ganador, a quien conoce al parecer muy bien y considera que es un hombre muy capaz, muy inteligente y absolutamente dispuesto a llevar a cabo una gestión que favorezca el desarrollo en la región. Es decir, cuando México insiste desde la cúpula a ideologizar todo, nos vamos a perder. Por ejemplo, regreso simplemente al caso de la Organización Panamericana de la Salud. México consideró que si promovía la función de los médicos cubanos, podría ganar la elección en la OPS. Y la mayoría de los países de América Latina no ven eso como una estrategia adecuada, y mucho menos de entregarle a la administración cubana semejante platillo. Entonces, México se equivoca, y se equivoca porque ideologiza en vez de profesionalizar la función de organismos internacionales que tienen una lógica muy diferente a lo que es gobernar un país. Oiga, y la lógica que aquí en México es muy usual por este gobierno, déjeme utilizar un verbo impropio para utilizar una conversación con un académico como usted, pero el peluceo, ¿no? Cuando el secretario de Gobernación, por ejemplo, pelucea la marcha, dice, no, hombre, eso es una caricatura de marcha, el presidente ha querido restarle autoridad moral a todo el mundo. En el ámbito internacional, decir del BID, bueno, al cabo que ni queríamos, esa institución arcaica que no tiene reforma, creo que no tiene el mismo impacto, ¿no? Digo, a lo mejor en México somos muy tolerantes con un gobierno que pelucea, pero en el ámbito internacional no parece una respuesta a la altura de un país como México, embajador Pasco. Bueno, no solamente no es una respuesta correcta, sino que es una respuesta anticipada por los otros gobiernos. Es decir, América Latina y América del Norte ya le tomó la medida a este gobierno. Ya saben cómo va a reaccionar. Por eso tampoco lo quieren elegir como directivo de organismos internacionales, sintiendo que se va a conducir con la misma frivolidad, la misma falta de sentido común, y con el propósito ideologizante y polarizante, porque al ideologizar se polariza, y que no es la función de los organismos internacionales. Los organismos internacionales son esencialmente repelentes a esa actitud y a esa forma de abordar sus retos. Entonces, México está condenado a perder estos dos casos y los que surjan en los próximos 2 años, si no corrige, y veo que no es posible corregir su forma de proceder en estos casos.
Ya. Y finalmente un apunte sobre el tema de la ausencia de Brasil y Argentina, la invitación que el presidente les formulará en un acto un poco contra natura, porque la Alianza del Pacífico existe precisamente para confrontar o contrapesar el poder de Brasil en América del Sur, pero nos quedamos vestidos y alborotados, ni Alianza del Pacífico, ni Lula, ni Fernández en México. Bueno, pues, y yo creo que la cancelación de la reunión de la Alianza del Pacífico, francamente, no creo que es principalmente por la ausencia del presidente peruano. Yo creo que es básicamente porque los dos países se sumaron para oponerse a la candidatura de México en el BID. Es decir, son dos países que se unieron en un propósito común que México simplemente ha sido incapaz de entender y de realmente postularse como el gran guía de América Latina, que es el propósito que aparentemente quiso tener y darle incluso a esta reunión el presidente López Obrador. Es decir, la cancelación de la reunión de la Alianza del Pacífico tiene una implicación mucho más profunda de la ausencia del presidente peruano. El tema real es de que López Obrador se ha dado cuenta de que su afán de ser el gran líder revolucionario de América Latina simplemente se ha desinflado y que no existe como tal absolutamente ningún consenso en su torno en América Latina. Yo diría que vemos... Bolivia y Honduras, embajador. Bueno, sí, pero más allá de eso, Argentina, Chile, Brasil, Colombia están desarrollando gobiernos que son distintos pero serios. Y no es el caso de México, y por esa razón México en realidad ha perdido completamente la posibilidad de tener un liderazgo latinoamericano. Potencia declinante, escribió usted. Embajador Pasco, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Con mucho gusto, doctor. Buenas noches. Gracias. El doctor Ricardo Pasco, hoy para fortuna nuestra, comentando con usted esta doble circunstancia.